Hola hermanos, ¿cómo están? Es para mí una alegría inmensa el poder nuevamente compartir con ustedes a través de este canal católico Levántate y Camina, compartir el Evangelio del día y estar siempre comunicados con ustedes. Ya me hacían bastante falta el poder hablar acerca de las maravillas del Señor, pero desgraciadamente he estado en la lucha de una pequeña enfermedad que tenía ya casi más de un mes, de una ronquera. Me estaba afectando las cuerdas vocales y no podía básicamente hablar por mucho tiempo, pero la voluntad del Señor ha sido el que pueda regresar y poder compartir con ustedes el Evangelio de este día martes, que es tomado de Lucas en el capítulo 21 del 1 al 5, del 1 al 11, del 5 al 11, y como les dije, es una alegría muy grande el poder estar aquí nuevamente. Vamos a leer en primer lugar y después una pequeña reflexión acerca de lo que este Evangelio nos dice, que es muy interesante. Y antes de leer, vamos a ponernos siempre, como siempre, en las manos del Señor, diciendo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y la Escritura dice así: como algunos estaban hablando del templo con sus hermosas piedras y los adornos que le habían sido regalados, Jesús les dijo: mírenlo bien, porque llegarán días en que todo eso será arrasado y no quedará piedra sobre piedra. Le preguntaron: Maestro, ¿cuándo sucederá eso y qué señales habrá antes de que ocurran esas cosas? Jesús contestó: estén sobre aviso y no se dejen engañar, porque muchos usurparán mi nombre y dirán: yo soy el Mesías. El tiempo está cerca. No lo sigan. No se asusten si oyen hablar de guerras y disturbios, porque estas cosas tienen que ocurrir primero, pero el fin no llegará tan de inmediato. Entonces Jesús les dijo: se levantará una nación contra otra y un reino contra otro. Habrá grandes terremotos, pestes y hambre en diversos lugares. Se verán también cosas espantosas y señales terribles en el cielo. Y esto es palabra de Dios. Glorias y alabanzas a ti, Señor Jesús. Ahora, mis hermanos, vamos a hacer una pequeña reflexión acerca de este Evangelio que nos trae muchos detalles, muchas cosas en las que nosotros podemos aprender, que nos lleguen al corazón y que sirvan para dar una dirección a nuestra vida realmente. Y voy a comenzar diciendo que, imaginando a dónde estaba Jesús y los discípulos de él cuando ellos pudieron contemplar en plenitud el templo de Jerusalén. Y entonces por eso el Señor en los primeros versículos, al nomás iniciar la lectura, dice: mírenlo bien, porque vendrá tiempo que todo esto será demolido, destruido. Y entonces cuando él da esa expresión, como
a lo mejor una expresión de tristeza por lo que iba a sucederle al templo y a todo el pueblo. En realidad todo el pueblo israelita, era lógico la pregunta que los discípulos hacen: Señor, ¿cuándo sucederán estas cosas? Y entonces el Señor les dice y comienza a explicarles cuál va a ser la situación. Pero yo quisiera hacer un pequeño paréntesis aquí para quizás ir un poquito más en la destrucción del templo, porque nosotros los hombres tenemos siempre la manera de ver edificaciones así grandes y las vemos inexpugnables. ¿Qué es lo que significa esto? Como quien dice, esto es indestructible, no podría nadie destruir esto. Pero sí, el templo fue destruido y el pueblo israelita sufrió destierro y todo allá por los años 70 después de Cristo, lo cual él les había profetizado con anterioridad. Pero también yo quisiera hacer una comparación. ¿Por qué el Señor deja que el pueblo de Israel sufra todas estas situaciones y el templo sea destruido? Porque siempre el pueblo estaba yendo por caminos equivocados. Sabían que Dios estaba con ellos, pero siempre habían manzanas podridas que dirigían de manera equivocada al pueblo, y entonces comenzaban a hacer cosas que no eran aceptables para el Señor. ¿Y qué es lo que sucede? Entonces, cuando ellos comienzan a hacer cosas que no son aceptables, el Señor los deja que caminen por su propia inteligencia, por sus propios impulsos, y entonces ahí está que llegan a un punto en el que sufren porque no tienen a Dios en sus vidas. Lo mismo es vigente para nuestra época. El templo ahora, digamos, lo voy a comparar con nuestro cuerpo, porque la Escritura dice que el cuerpo nuestro es templo y morada del Espíritu Santo, es templo de Dios. Si nosotros, igual que aquellos de aquella época, continuamos sin Dios, estamos caminando a oscuras, no sabemos para dónde vamos, y el pecado se vuelve mucho mayor en nuestras vidas. El corazón se endurece y entonces estamos lejos de Dios. Hasta que algunos, hasta que nos golpeamos y damos fuerte con la cabeza contra algo, entonces vamos a pensar si hay que regresar a nuestro Señor y entonces tratar de enderezar nuestros caminos. Pero yo creo que de todos los que somos ya cristianos y le hemos dicho sí a nuestro Dios, no tenemos necesidad de llegar a tal situación, y estamos siempre pendientes de poder hacer las cosas correctas como el Señor las pide. Ahora, eso es los primeros versículos en donde se habla del templo y su destrucción, que a nosotros también nos destruye el pecado, nos lleva a la muerte. Y entonces, haciendo la analogía, queda, creo, de manera correcta y un poco y bastante entendible. Ahora, lo que continúa después de que los discípulos han hecho esta pregunta: ¿cuándo sucederán estas cosas? El Señor claramente dice aquí, Jesús les dijo: mírenlo bien, porque llegarán días en que ¿cuándo sucederá eso y qué señales habrá antes de que ocurran estas cosas? Jesús contestó, y esto es bien importante: estén sobre aviso y no se dejen engañar, porque muchos usurparán mi nombre y dirán: yo soy el Mesías, el tiempo está cerca. Y él también dice: no los sigan. Y básicamente
Sucedió en aquella época que aparecieron otros imitando a Jesús, y ahora en nuestros días hay muchísima gente que aparece diciendo que ellos son el Cristo, que ellos son el Mesías. ¿Y qué es lo que sucede? Hay muchas personas que vienen y siguen a esas personas de manera equivocada. Pero también nosotros como cristianos tenemos que guardar la línea, tenemos que tener muchísimo cuidado en esto, y tenemos que saber que el Espíritu Santo nos da la posibilidad de reconocer de dónde vienen estas cosas, cuáles son buenas y cuáles son dañinas. Entonces no podemos nosotros también creer a cualquier persona que diga yo soy el Cristo, yo soy aquí, porque nos va a conducir a una muerte segura, a una muerte espiritual segura, en la que nosotros, el Señor aquí nos está avisando con muchísimo tiempo: no los sigan, no les crean. Entonces yo creo que en la época también del apóstol Pablo, en la carta a los Gálatas, si no mal recuerdo, está que habían personas de esa naturaleza, y el apóstol le llamó a esos los superapóstoles, porque eran personas que predicaban el evangelio de manera errónea, que estaban tratando de llevar al pueblo a su propia conveniencia. Por eso hay que tener, como dije también antes, cuidado y saber discernir de dónde vienen las cosas. Los que tenemos Espíritu de Dios, el Espíritu nos va a dejar saber qué es lo que viene de Dios y qué es lo que no es bueno. Entonces la Escritura continúa diciendo que en esa época habrá también enfermedades, hambre, terremotos, guerras, se levantará reino contra reino, y habrá una serie de eventos que tienen que suceder. Pero también dice el Señor, no se preocupen, todavía ese no es el fin. La situación aquí es que Jesús no nos dejó todas estas cosas para que nosotros vivamos con miedo. ¿Ustedes creen que sí? Que Jesús dijo todo esto para que tengamos temor, para que pasemos escondidos o haciendo saber qué. No, el Señor nos dejó a nosotros libres y que seamos felices. Y la felicidad en esta situación no debe ser interrumpida. La felicidad en el hecho de que nosotros tenemos a Cristo en nuestro corazón. Y el hecho es que todas estas cosas van a suceder, pero dice, el fin no es todavía. Ahora bien, ¿qué sucede si nosotros como cristianos pasamos el tiempo observando los movimientos que están dentro del mundo y viendo cada evento de esta naturaleza? Que hay terremotos en diferentes partes, que hay desgracias por tantas tormentas, por esto. Entonces, el cristiano no debe vivir con miedo, ni tampoco predicando miedo, sino que debe predicar que siempre estamos bajo la dirección de un Dios que nos da lo necesario, de un Dios de amor, de un Dios que no castiga solo porque las personas creen que el Señor castiga. No, el Señor no castiga. El pecado que nosotros hacemos es que nos lleva a tener dificultades. Pero el Señor no castiga a nadie. Básicamente es la misma resequedad de nosotros los hombres la que nos lleva a sufrir diferentes cosas. Es como en el principio
del pueblo de Israel tenían la dirección del Señor, no hicieron caso, sufrieron todo. Lo mismo ahora, tenemos las Santas Escrituras, tenemos muchas herramientas para poder aprender y para poder hacer las cosas que el Señor quiere, pero si no las hacemos, entonces también vamos a sufrir de la misma manera. Y aquí imaginémonos que, y yo sé que no solo yo, y hay muchos que han escuchado a otros que predican, y predican un evangelio de miedo, un evangelio de castigo, un evangelio de terror. Entonces, el Señor no nos ha dado esto para que vivamos en miedo. Vivamos el amor de Cristo, vivamos construyendo el reino de Dios, y que vivir con la esperanza y la fe de que Cristo viene. ¿Cuándo? No sabemos. No podemos perder el tiempo nosotros pensando, ay, ahí pasó ahora el COVID, mañana viene otro, y hay una guerra aquí, y hay otro terremoto por otro lado, que la gente de otro país está aguantando hambre. O sea, está bien que podamos pensar en las cosas, pero no vivir aterrorizados por eso. Porque el Señor no es un Dios de terror, es un Dios de amor, es un Dios que nos da alegría, que nos da gozo para poder vivir. Y entonces vivamos bajo esas circunstancias, vivamos como el Señor quiere que vivamos. Hermanos, ha sido para mí de verdad un verdadero gusto. Espero que estas palabras sean de beneficio para todos, para que nuestra vida tome un rumbo correcto, y que el Señor bendiga a cada uno de ustedes y a sus familias y sus trabajos y todo donde estén. Recuerden que el Señor nos ama, tanto a nosotros los que ya creímos como a los que no han creído, y esperamos que todo aquel que escuche el video y no esté cerca del Señor, acérquese, no tiene nada que perder, tiene mucho que ganar. Que Dios les bendiga y los proteja en todo momento.